Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí, yo sí la Sí, estoy viendo. señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo que hablamos la última vez era sobre mapeos de procesos, cómo hacerlos, qué es lo que teníamos que ver. Les había comentado sobre estos puntos para poder hacer conexiones y les había comentado que se pueden poner como red squares sobre la parte que se va a trabajar para que se identifique cuál es el proyecto el cual se va a atacar. Aparte de eso, también vimos que ustedes pueden realizar información generalmente por estos cuatro tipos de variables, todo dependiendo del volumen, y así ustedes pueden sacar cuáles serían los proyectos que pueden trabajar. Si no tienen toda la información, por lo menos errores y tiempos versus volumen, pueden darles a ustedes los charts necesarios para poder trabajar, para poder decidir. Andrei, creo que se le está yendo el volumen del micrófono. Unos segundos. ¿Suena igual o suena mejor? Un poquito mejor. A ver, porque dejé los audífonos. Ok, ahí me pueden escuchar mejor. Sí. Ok, cualquier cosa me avisan. Listo. Entonces, vamos a hacer preguntas sobre lo que habíamos visto anteriormente. Algo que necesiten saber, repasar. Ok, si no hay preguntas, entonces pasamos con una de las herramientas que podemos utilizar para reconocer dónde hay problemas. Esta herramienta es muy maleable o modificable y no es, o sea, no está escrita en piedra, que sería la herramienta del SciPy. Nosotros podemos estar empezando un proyecto, podemos estar tratando de entender las salidas, las entradas y podemos utilizar un SciPy para podernos ayudar a encontrar hacia dónde va a ir el proyecto que queremos seleccionar. Lo dividimos, SIPOC. Por sus siglas, esto es Supplier, ese sería Input, Process, Output, Customer. Esto es lo que significa SciPy, que sería quién da las cosas, quién nos da, cuál es el proceso por el que van las cosas, cuál es la salida o el producto que tenemos y cuál es el cliente. Esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar para poder trabajar. Ahora, ¿cómo se va a trabajar esta herramienta? Para los que han estado en clases conmigo, ¿cuál es la primera parte que nosotros tenemos que ver para empezar a montar un SciPy?
¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para poder empezar a montar un SciPoc? Tengo un proceso, es un proceso sencillo, nada más, por ejemplo, copiar y pegar de un lado a otro. O sea, como hay muchos trabajos de back office donde sacan información de un PDF y lo copian en una base de datos. ¿Cómo empiezo yo a poder definir un proceso cualquiera dentro de un SciPoc? ¿Qué es lo primero que ocupo saber? Creo que era el proceso. No, no es el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer al final? Correcto. Sea este o sea este. Cualquiera de los dos. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque nosotros le vamos a preguntar primero al customer qué es lo que él necesita del proceso. Nos puede llegar y nos puede mencionar específicamente las cosas que está requiriendo. Les doy un ejemplo real que pasó esta semana en la consultoría que estoy dando. Se está haciendo una página web para que las personas puedan hacer pagos por internet, porque lo que lo estoy trabajando es una financiera. Y las personas que están desarrollándola pusieron una cantidad de campos infernal para poderse registrar en la página. O sea, no solamente nombre, nacionalidad, de teléfono, ID, número de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pusieron una cantidad de datos muy grande porque eso se tiene que mandar a un sistema bancario que verifique los datos. Entonces, ellos empezaron simplemente a construir todo para dar al final lo que sería una página web. Aquí sería la web. Empezaron solamente a poner un montón de inputs, como les estoy diciendo, muchos inputs. Empezaron nada más a generar el proceso para generar esta web. Este era para el cliente final, que serían las personas que van a revisar, digamos que sería el banco que va a revisar, y el superior sería el cliente que quiere tener como la cuenta bancaria con ese banco específicamente. Entonces esa era la idea de ellos. Pero empezaron, como por lo general empezaríamos erróneamente porque siempre se piensa así, de izquierda a derecha. Y esa no sería la idea de hacer un SciPoc de izquierda a derecha. Nosotros tenemos que empezar a preguntar desde este punto de vista al cliente qué es lo que el cliente necesita. Entonces uno realmente llega y en mi caso mi pregunta fue, ok, ustedes que son de la parte bancaria que necesitan revisar la información que se introduce dentro de la web, díganme una cosa, ¿qué ven ustedes? O sea, ¿qué de toda esta información es lo que ustedes ven? ¿Ustedes verifican todo o no? Entonces, este es el paso número 1, donde podemos empezar. Y ya yo sabía que el resultado era la web. Ahora yo nada más necesitaba saber exactamente, preguntándole a esta persona, sabiendo que este era el objetivo final, qué era lo que necesitaban. Entonces ahí simplemente me marcaron unas cuantas que me dijeron que eran las que se necesitaban realmente revisar. O lo demás no lo necesitaban, se pedía. Porque como siempre se ha pedido así, siempre continuaban pidiendo eso. Pero al final de cuentas nadie lo necesitaba. Entonces así es como se va a construir los iPods. Primero vamos a ver quién es el que está pidiendo o lo que necesita al final, cuál es el producto y basado en eso empezamos a entender qué es lo que realmente necesita la persona y luego los inputs que tiene el proceso y luego quiénes son los suplidores del mismo. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros entonces podemos meter otras columnas y empezar a trabajar diferente el SciPoc para que se convierta en un SciPoc esteroides, para que se haga un poco mejor que la versión básica que nosotros conocemos de SciPoc. O sea, solamente un SciPoc es poner esa información, pero en realidad no nos va a dar mucho si no jugamos con los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir una acá. Vamos a abrir una acá. Y vamos a abrir una aquí. Y en este caso, acá, lo que vamos a poner es defectos o errores, como prefieran.
¿Y para qué sirve? Porque entonces vamos a dar cuenta, vamos a ir entrevistando este input, qué errores tiene o cuáles errores pueden existir. Entonces ahí una persona ya nos puede decir cuáles son los tipos de errores que existen. Error tipo A, error tipo B, error tipo C. Y del proceso también cuáles errores hay. Y este aquí también. Entiéndase que cada parte tiene errores. Los inputs pueden tener errores. El proceso. Andrei, si estás explicando algo, no se escucha nada. Cuando dijo que cada input, cada proceso y cada output tiene un error, ahí se cortó. Ok, ¿me escuchan? Sí, Ok, si no les paso un link de Teams, porque puede ser que esté fallando el, el Webex. Si vuelve a pasar, les paso otro link. Pero ahorita sí me están escuchando. sí. Ok. Ah, bueno, entonces lo que les estaba diciendo era que ustedes pueden, al tener un input, un SciPoc un poco más grande, pueden empezar a analizar los inputs de una vez y los procesos y los outputs para ver si existe alguna correlación. Si ustedes ya tenían una serie de datos de alguna auditoría, por ejemplo, de los tipos de errores que han salido, suponiendo que pongamos estos acá, supongamos que estamos haciendo un Pareto y que estos serían los tipos de errores, el error tipo A, el error tipo B, el error tipo C, el tipo D. Pensemos que teníamos este tipo de errores y nosotros empezamos a verificar los errores que estamos encontrando en el proceso. Estamos viendo que vamos a trabajar este error de acá y empezamos a correlacionarlos con los errores que estamos encontrando. Tal vez tenemos que correlacionar este de acá, está con el puro final. Supongamos que lo podemos ver desde acá. Y esto entonces empezamos a ver en qué parte del proceso existe. Y como ya deberíamos probablemente tener este mapeo de procesos, entonces podríamos ver en qué parte es donde existe ese error específicamente. Y cuando tenemos ese error específicamente, ya sabemos cuál es el tipo de error, sabemos cuál es el error en el proceso o dónde se está generando ese error y podemos ver si está correlacionado con algún input en específico. Entonces de esta forma empezamos a matar el proyecto de varias aristas porque ya estamos identificando qué es lo que queremos trabajar y también estamos identificando hacia qué lado nosotros vamos a ir a atacarlo. Sin necesidad de utilizar estadísticas, sin necesidad de usar matemáticas, simplemente es por medio de simples paretos donde está la mayor parte de concentración de errores, digamos que aquí hayan 100 errores, que aquí hayan 80 errores, que hayan 60 y que aquí hayan 40. Entonces es muy bajo, perdón, es muy bueno porque tenemos la cantidad de errores y lo podemos empezar a correlacionar con un SciPoc y podemos empezar a ver dónde es. Y podemos entender aquí en dónde nace el error, porque puede ser que el error no tenga nada que ver con el input, que todos los inputs estén bien, pero que sea específicamente dentro del proceso en donde estamos encontrando que el error existe. Ahora, Otra vez se cortó el audio, Andrei. de Teams.
Deme un segundo para pasarles un audio. ¿Me escuchan en este momento? No. No sé si me logran escuchar, que voy a pasarles un audio de Teams, un link de Teams. Sí. Ok. Segundito para abrirlo. Ya pueden pasarse. Voy a cerrar esta.